Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, el podcast de Emergencias y Urgencias. Mi nombre es Germán González. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Emergencias y Urgencias. Mi nombre es Germán González. Otro tema tan cotidiano como peligroso, las picaduras de rayas en agua dulce. Un accidente que ocurre más seguido de lo que imaginamos, en los ríos, en las lagunas o durante una simple jornada de pesca. Las rayas de agua dulce de la familia Potamotrigonidae que habitan en casi todos los ríos del norte y el centro de Sudamérica. Son animales pacíficos que solo atacan cuando se sienten amenazadas. El problema surge cuando alguien, sin darse cuenta, las pisa mientras están sumergidas en la arena o camufladas en el barro. Y en ese momento la raya levanta su cola y clava su aguijón venenoso en defensa. El resultado, una herida dolorosa, profunda y muchas veces complicada. Cuando una persona camina en un río o laguna y sin darse cuenta pisa una raya que está semienterrada en el fondo, el animal como acto reflejo levanta su cola y lanza su aguijón en forma de látigo. Y para hacerlo más directo y certero, al aguijón lo lanza hacia ambos costados. Ese aguijón es una espina dura aserrada con una vaina cubierta por un tejido mucoso. Al penetrar la piel, la vaina se rompe y libera el veneno, que provoca un dolor inmediato, intenso y punzante, muchas veces acompañado de sangrado e inflamación. ¿Y por qué algunas rayas tienen dos aguijones? No es un error de la naturaleza ni algo raro, es parte de su evolución y mecanismo de defensa. Las rayas poseen uno o más aguijones situados en la parte superior de la cola. Estos aguijones crecen de manera similar a las uñas o los dientes. Cuando uno se desgasta o se daña, otro puede desarrollarse detrás para reemplazarlo. En algunas especies, especialmente las de agua dulce del género Potamotrigón, pueden conservar dos aguijones funcionales al mismo tiempo. Y hay dos razones principales para esto. Primero, la biología vinculada al revelo natural del aguijón. El nuevo crece antes de que el viejo se desprenda y durante un tiempo ambos permanecen activos. Y segundo, una adaptación evolutiva al ambiente de agua dulce, donde las rayas enfrentan más depredadores o contacto con humanos y animales grandes. Ese doble aguijón aumenta la posibilidad de defensa. Si pierde uno, el otro sigue operativo. En cuanto a las diferencias entre machos y hembras, algunos estudios sugieren que la hembra puede presentar aguijones más desarrollados, aunque no siempre duplicados, posiblemente como protección adicional durante la época reproductiva. En resumen, que una raya tenga dos aguijones no es una rareza, sino una muestra de cómo la naturaleza se adapta. Dos armas para defenderse en un ambiente donde muchas veces el peligro somos nosotros. Y el veneno tiene una característica muy importante. Es termolábil, lo que significa que se destruye con el calor. Por eso, una de las primeras medidas de primer auxilio es sumergir la herida en agua caliente, no hervida, durante varios minutos. Si tenemos dudas, lo hacemos con agua natural de ambiente. Además del efecto del veneno, el aguijón puede dejar fragmentos dentro de la herida, lo que aumenta el riesgo de infección y necrosis del tejido si no se limpia correctamente. En resumen, el mecanismo de lesión combina una herida punzante profunda con envenenamiento local y dolor extremo. Y aunque rara vez sea mortal, puede generar complicaciones serias si no se actúa rápido. Es importante aclarar que aunque las picaduras de raya son eventos relativamente frecuentes en los ríos y lagunas de nuestra región, no existen muchos estudios científicos publicados sobre su incidencia o sobre el manejo clínico específico en el ambiente prehospitalario. La mayoría de los datos disponibles provienen de experiencias locales, reportes de casos y conocimientos empíricos, transmitidos entre profesionales y comunidades ribereñas. Por eso, hablar de este tema es fundamental. Nos permite visibilizar un problema real y promover el riesgo y la capacitación en torno a estas urgencias. Ahora bien, ¿cómo diferenciar una picadura de raya de una mordedura de víbora? Muchas veces, cuando alguien sufre una lesión en el agua, aparece la duda: ¿fue una picadura de raya o una mordedura de víbora? Lo primero que hay que saber es que las víboras venenosas no suelen atacar bajo el agua. De hecho,
la mayoría no se sumergen ni cazan sumergidas. Algunas pueden nadar, sí, pero lo hacen solo para trasladarse de un lugar a otro, no para morder o cazar dentro del agua. En cambio, la raya de agua dulce vive justamente en el fondo del río o la laguna, semienterrada entre la arena y el barro. Y ahí está la clave. Cuando una persona camina o pisa cerca de ella, la raya se defiende con el aguijón que tiene en la parte superior de la cola. Muchas veces la gente confunde la lesión porque aparecen dos chuzazos o heridas punzantes, lo que hace pensar que es una mordedura de víbora. Pero la realidad es que esos dos orificios suelen deberse a los dobles aguijones que algunas rayas poseen, o a la forma en la que el aguijón entra y sale del tejido. Por eso, ante una lesión en el agua, especialmente en el río o laguna, si hay dos marcas y mucho dolor inmediato, lo más probable es que sea una picadura de raya y no una mordedura de serpiente. ¿Cómo reconocer la presencia de raya y evitar accidentes? Después de entender cómo se defienden las rayas, la gran pregunta es, ¿cómo podemos evitar un accidente? Las rayas de agua dulce suelen estar semienterradas en el fondo del río, cubiertas por arena o barro. Apenas se mueven y solo se delatan cuando algo las hace reaccionar. Hay algunas señales que nos pueden ayudar a reconocer su presencia. Zonas donde el agua es calma y el fondo es arenoso. Pequeños movimientos circulares en la arena como si alguien hubiera barrido el fondo. En aguas claras se puede notar su forma redondeada y su cola delgada asomando. A diferencia de lo que muchos creen, no se entierran completamente. Según estudios ictiológicos, la raya solo se cubre entre 1 y 2 centímetros de arena o barro, lo suficiente para ocultarse parcialmente y confundirse con el entorno. Y el comportamiento en días de calor, especialmente en verano, el agua se calienta y el oxígeno disuelto disminuye. En estas condiciones, las rayas suelen mostrarse más quietas, lentas o abombadas, como dicen los pescadores. Esto ocurre porque su metabolismo se lentece y busca conservar energía, quedándose inmóviles en el fondo o zona donde el agua se renueva poco. Sin embargo, esa misma quietud las vuelve más vulnerables a ser pisadas por los bañistas, ya que no reacciona tan rápido ni se alejan con el ruido. Por eso, aunque parezcan inactivas, siguen siendo peligrosas si las pisas o las molestas accidentalmente. Un dato muy importante que muchos desconocen, aunque la raya esté muerta, puede seguir reaccionando durante varias horas. Su sistema nervioso mantiene reflejos activos y el aguijón puede moverse por impulso muscular incluso después de 10 o 12 horas. Esto significa que si alguien la toca, la patea o intenta levantarla, puede recibir una picadura igual, aunque el animal ya no esté con vida. Por eso nunca hay que manipular una raya muerta con las manos. Si se encuentra en la orilla o enredada en una red, lo más seguro es usar una pala, una pinza o una rama larga para moverla o enterrarla. El aguijón conserva su filo y su veneno y el reflejo defensivo puede activarse con un solo contacto. ¿Y cómo evitar accidentes al cruzar el agua? Cuando tenemos que cruzar un arroyo, una laguna o cualquier lugar con agua, hay una regla básica que puede evitar un accidente serio. Nunca caminar levantando los pies del fondo. En su lugar hay que arrastrar suavemente los pies por la arena o el barro. Ese movimiento genera vibración que la raya percibe y al notarlo se aleja por sí sola. En cambio, si caminamos dando pasos normales, la pisamos sin querer y ahí es cuando reacciona levantando su cola y usando el aguijón como defensa. También es muy importante no ir tocando el fondo con palos, remos o cualquier objeto. Mucha gente cree que así las espanta, pero en realidad pasa lo contrario. La raya siente la vibración fuerte y se aplana aún más contra el fondo, quedándose quieta esperando que el peligro pase. Pero en ese momento, si alguien la pisa, reacciona. Por eso, cuando más se la molesta o se la toca, más se tensa, más es probable que ataque. Lo mejor siempre es moverse despacio, arrastrando los pies con respeto y precaución, y tomarse el tiempo para cruzar o llegar a la orilla.
Otra de las causas más comunes de accidente con rayas, cuando la gente cae de una embarcación o se baja al agua sin precaución. Y es algo muy importante que muchas veces se pasa por alto. Si alguien cae al agua desde una embarcación o decide bajarse para empujarla, no debe usar un remo ni un objeto para tocar el fondo. Es una reacción instintiva, uno quiere apoyarse o tantear la profundidad o empujarse hacia la orilla. Pero al hacerlo podemos golpear directamente a una raya que esté quieta en el fondo. Ese impacto la asusta, la hace aplanarse más contra la arena y la prepara para defenderse. Las rayas no siempre huyen del ruido. Al contrario, si ya están quietas o sienten que no tienen salida, se aplanan más contra el fondo y esperan inmóviles. En ese momento, cuando la persona pasa justo encima o la roza sin querer, la raya reacciona por defensa. Por eso, si caemos o debemos salir del agua, lo más seguro es mantener la calma, tocar el fondo con los pies y arrastrarlo suavemente. Sin hacer movimiento brusco, no arrojar piedras ni palos al agua creyendo que se van a ir. Esa es la manera más segura de avanzar y evitar que la raya interprete nuestra presencia como una amenaza. Recordemos, el río no perdona la imprudencia, sí respeta la calma y el conocimiento. El río no es un enemigo, pero sí es un ambiente que hay que entender. También es importante usar calzado resistente, especialmente en zonas donde se sabe que hay rayas. Y recordemos, algo especial, las rayas no atacan por agresión, solo se defienden. Cuando comprendemos su comportamiento y respetando su entorno, reducimos las acciones al mínimo. Antes de ingresar al agua, o esto va para nadadores, kayakistas, surfistas y los que salen a pescar, siempre hay que llevar un protocolo básico de seguridad. No se trata de saber qué hacer si pasa algo, sino de estar preparado antes que ocurra. Lo primero, llevar siempre un teléfono celular con batería suficiente y el número de emergencia o del centro de salud más cercano. Tenerlo anotado o guardado en favoritos puede ahorrarnos minutos valiosos en caso de accidente. Segundo, activar la ubicación del celular o compartirla con alguien de confianza. Si estamos en un río, laguna o zona de pesca, es fundamental que alguien sepa exactamente dónde estamos. Eso facilita el rescate y la llegada de la ambulancia. Tercero, si vamos a pescar o recorrer zonas naturales, planificar el lugar. Saber si hay servicio de emergencia o centro de salud más cercano y dónde hay señal de teléfono o radio. Recordar, la prevención también es parte del rescate. Un protocolo simple, un teléfono, una ubicación activa y saber a quién llamar puede marcar la diferencia entre una urgencia y una tragedia. El dolor por accidente de rayas es intenso, punzante y muchas veces genera desesperación. Pero moverse bruscamente o intentar correr dentro del agua puede empeorar la herida o romper el aguijón dentro del tejido. Lo ideal es salir del agua con ayuda si estamos solos despacio. En la mayoría de los casos, la primera asistencia no la da un profesional de la salud, la da la gente que está ahí, los testigos. Lo que voy a contar es totalmente real desde un punto de vista empírico. En muchas zonas ribereñas la gente reacciona rápido y con lo que tiene a mano. Y esto lo escucho una y otra vez cuando voy a dar capacitaciones o charlas sobre prevención en el agua. Cuando alguien sufre una picadura de raya, lo que lo acompaña lo sacan del agua como pueden. Y ahí ocurre algo que muchos repiten. En el momento en que la herida entra en contacto con el aire, el dolor se vuelve insoportable. Incluso los mismos accidentados los cuentan. Dicen que al salir del agua, el dolor se potencia, arde, quema, como si se activara algo. Por eso, en algunos lugares la gente improvisa con lo que tiene a mano, una remera, una toalla o una prenda mojada. La sumergen en el agua, envolviendo la herida sin dejar que entre aire y así sacan a la persona envuelta, como protegiendo la zona de contacto con el oxígeno. Y muchos coinciden en lo mismo, y eso lo mantiene calmados durante un rato, porque el dolor baja un poco. En la práctica popular lo llaman el veneno se activa con el oxígeno. Desde la ciencia, hoy sabemos que no es el oxígeno que activa el veneno, sino que la toxina reacciona al contacto con el aire y las terminaciones nerviosas se irritan por la exposición, potenciando la inflamación y el dolor intenso.
Pero lo más interesante es que la experiencia de la gente coincide con la biología explicada. Esa reacción, esa búsqueda instintiva de mantener la herida cubierta con agua o húmeda, tiene sentido fisiológico. El agua evita el contacto con el oxígeno. Entonces, si no podemos resolver este paso, no se pierde tiempo, sino que el objetivo final es zambullir la herida en agua y en lo posible con sal. El agua reduce la inflamación y calma el dolor momentáneamente. Entonces, aprovechar que el agua calma el dolor, el objetivo como final es intentar sacar la toxina sin cortar, ni romper con cuchillo o elemento cortante, no usar torniquetes ni hacer presión para retirar el veneno, solo agua con sal. Lo que empezó como una observación empírica hecha por la comunidad, hoy tiene una explicación científica. Por eso, cuando el pie entra en agua caliente, entre 40 y 45 grados, muchas de esas proteínas se denaturalizan y pierden su efecto tóxico, lo que disminuye el dolor. Es decir, lo que la gente hace por costumbre muchas veces tiene un fundamento biológico. Lo importante es hacerlo bien. El agua debe ser caliente, no hervida, para no quemar la piel. No hay que dejar el pie sumergido en agua sucia del río porque puede provocar infecciones graves. No dejar el miembro más de 30 minutos en el agua, el objetivo es intentar sacar la toxina. Entonces, ¿por qué el dolor aumenta con el contacto con el aire? Lo que ocurre se debe a dos factores combinados. 1. La naturaleza química de la toxina. 2. La exposición del tejido lesionado al oxígeno y el cambio de temperatura. La toxina de la raya es termolábil y es sensible al oxígeno. El aguijón de la raya está cubierta por una sustancia mucosa con toxinas proteicas. Estas proteínas, al entrar al contacto con el oxígeno del aire, se oxidan y se desnaturalizan parcialmente, lo que libera una sustancia irritante en la zona. Esto aumenta la sensación de ardor y dolor. Por eso, muchas personas sienten más alivio cuando la herida sigue en el agua, donde hay menos oxígeno libre y menor contraste térmico. Y el cambio de temperatura y presión, al salir del agua, la piel pasa de un medio fresco a un ambiente más cálido y seco. Esa diferencia estimula las terminaciones nerviosas lesionadas y provoca una sensación de dolor agudo, punzante o quemante. Y es un efecto fisiológico, no psicológico. Y por último, no es que el oxígeno potencie el veneno, sino que favorece la acción irritante y acelera la inflamación en el tejido afectado. Les quiero contar una experiencia real de guardavidas. Yo soy guardavidas y estaba a cargo de entrenamientos de RCP, primeros auxilios y las emergencias. Y surgió en nuestro equipo de guardavidas, ¿qué haríamos si alguien llega con una picadura de raya? Nos quedamos mirando unos a los otros y sin decir nada por un minuto. Así que le propuse probar un método simple. Con los recursos que teníamos en la playa, un balde con agua limpia y sal. Cuando ocurrió un caso real, actuamos rápido. Colocamos al bañista en un lugar seguro y preparamos un balde con agua tibia natural y sal. Dejamos el pie sumergido entre 15 y 30 minutos mientras esperábamos la ambulancia. Teníamos una sospecha de que la sal podría ayudar a abrir la herida superficialmente y el propio cuerpo expulsaría parte del veneno o tejido afectado. Pasaron unos 15 minutos y empezó a salir un hilo blanquecino como una secreción delgada. Con mucho cuidado, uno de los guardavidas lo fue retirando suavemente sin tirar ni presionar. Cuando llegó la ambulancia, el paciente fue trasladado al centro de salud y 2 horas después volvió a la playa, agradeciendo, con la herida controlada y sin mayores complicaciones. Esa experiencia nos enseñó mucho. Nos demostró que, incluso con recursos básicos, la observación, la calma y la lógica del primer respondiente puede marcar la diferencia. Seguidamente, una mujer se acercó a decirnos que en el mismo lugar, dentro del agua, había sentido algo muerto, baboso al tocar el fondo. Decidimos verificar, entramos con otro guardavidas arrastrando los pies cuidadosamente hasta encontrar lo que parecía un cuerpo blando en el fondo. La levantamos con una apoyacaña, que es un fierro con punta, y efectivamente era una raya muerta. La raya presentaba una herida visible en el abdomen,
probablemente causada por un pescador que la había capturado y luego arrojado al agua. Esa situación nos dejó una lección clara: no se debe pescar cerca de las zonas de playas, porque lo que para uno puede ser solo un descarte, para otro puede convertirse en una urgencia grave o incluso una tragedia. Entonces, lo que inyecta la raya no es un veneno clásico como el de una serpiente, sino una toxina compleja contenida en un mucus o sustancia mucosa del aguijón. Y veneno se llama así cuando una sustancia es inyectada activamente por un animal, como una víbora o una abeja, mediante colmillo o aguijón diseñado para eso. Y toxina es un término más amplio que puede ser sustancia biológica que causa daño al entrar al contacto con tejidos, sin necesidad de ser inyectada de manera activa. En caso de la raya, el aguijón no tiene glándulas de veneno como una serpiente, sino que está cubierta por un tejido mucoso con toxinas termolábiles sensibles al calor. Estas sustancias producen dolor intenso, inflamación, necrosis local, calambres y síntomas sistémicos leves en algunos casos. Por eso, desde lo médico se habla de toxina de raya o de toxinoinfección local, aunque popularmente se diga veneno. Ambos términos son entendibles, pero científicamente es más correcto decir toxina. ¿Qué hacer ante una picadura de raya? Si alguien sufre una picadura, lo más importante es mantener la calma y actuar rápido. Primero, los que están cerca suelen reaccionar inmediato. Entre varios pueden ayudar a sacar a la persona del agua, llamar al servicio de emergencia o pedir a alguien que lo haga. Cuando antes llegue la ayuda profesional, mejor. Segundo, si estamos solos, hay que tratar de llegar a la orilla y pedir ayuda en voz alta. Llamar a emergencia y activar ubicación del lugar en el celular compartida con alguien de confianza. Y mismo de confianza, active el protocolo de emergencia brindando la ubicación. Tercero, el objetivo es intentar sacar el veneno o toxina. Si tenemos acceso a un balde o un recipiente, colocar agua limpia con sal tipo salmuera. Dejar el pie o la zona afectada entre 15 y no más de 30 minutos. Muchas veces durante ese tiempo se puede visualizar cómo el veneno o la toxina comienza a salir de la herida, como un hilo blanquecino. En ese caso se puede retirar suavemente sin apretar ni hurgar la herida. Mientras tanto, esperar la ambulancia o trasladar al centro de salud más cercano. Cuarto, si no tenemos el balde, podemos usar una remera o tela limpia empapada en agua cubriendo la zona afectada. Eso ayuda a calmar el dolor hasta conseguir el agua con sal. Pero si la persona se descompensa o se desmaya, no intentar colocar el miembro en agua con sal. En ese caso, la prioridad es atender la descompensación y mantener la vía aérea libre, colocando en posición de seguridad o de costado. Quinto, si hay un sangrado abundante, hacer presión directa con una tela limpia o gasa para controlar la hemorragia. Sexto, si el aguijón quedó clavado, solo retirarlo si está en una zona donde no hay riesgo de comprometer una arteria o de causar más daño. Si no estamos seguros, es mejor dejarlo y esperar atención médica. No hay que sacarlo a la fuerza. Puede estar atillado o que en forma de arpón, y al tirarlo puede desgarrar el músculo. Si quedó incrustado, hay que enjuagar la zona con abundante agua limpia o salina, cubrir y trasladar. Por último, si la persona presenta signos de descompensación o pérdida de conocimiento, colocar de costado en posición de recuperación hasta que reaccione. Si es posible y no compromete su estabilidad, sumergir el área afectada en agua con sal mientras esperamos la ayuda. Recordad, cada minuto cuenta y una buena actuación inicial puede marcar la diferencia entre una lesión leve y una complicación grave. Lo ideal es sumergir la zona en agua limpia, natural o con un poco de sal entre 15 y 30 minutos para ayudar a aliviar el dolor y permitir que el propio cuerpo expulse el veneno. Si se observa que el veneno comienza a salir, como un líquido blanquecino o un líquido lechoso, no hay que forzar la salida, solo acompáñala con suavidad mientras se espera la asistencia médica. Pero esto se debe hacerse con cuidado, no hay que apretar la herida ni cortarla porque esto puede empeorar el daño. No usar agua muy caliente, como dijimos antes, tibia o natural. No agregar alcohol, vinagre, limón ni desinfectantes fuertes. No tapar la herida completamente si sigue drenando veneno, no cortar ni quemar, no succionar la herida, no aplicar torniquetes,
no colocar barro ni nada similar. Y la proporción recomendada de agua y sal en 1 litro de agua limpia más una cucharada sopera de sal es aproximadamente 10 gramos. Esta concentración es similar a la del agua de mar, alrededor del 0,9 y 1%. Por lo tanto, no irrita el tejido. Ayuda a mantener el equilibrio homostático, evitando que se hinche o duela más la herida. Y en las ambulancias o puntos de emergencia prehospitalaria hay algo muy importante que debemos tener claro. Si la persona con una picadura de raya presenta signos de descompensación como palidez, sudor fría, dificultad para respirar o pérdida de conciencia, la prioridad cambia. En ese caso no debemos perder tiempo en el manejo de herida y el dolor. En ese momento el objetivo principal es preservar la vida. Como en cualquier emergencia, aplicaremos la evaluación constante del trauma A, B, C, D, E. A. Vía aérea. Comprobar si el paciente puede hablar y respirar. Si hay dificultad respiratoria o hinchazón, pensar en una reacción alérgica. B. Respiración. Observar el patrón respiratorio y busca de signos de anafilaxia. C. Circulación. Controlar pulso, hemorragia y signo de shock. D. Déficit neurológico. El dolor puede alterar el nivel de conciencia. E. Exposición. Evaluar la herida sin intentar extraer el aguijón si está incrustado. Solo una vez que el paciente esté estabilizado podemos retomar el manejo local de herida, pero nunca al revés. Cada profesional puede adaptar la relación 15-30 minutos o 30 a 90 minutos en el manejo de herida. Hay autores y casos clínicos que en el hospital sumergen la zona afectada en agua caliente no hervida durante 30 a 90 minutos. Allí el equipo médico podrá asegurar al menos una vía intravenosa, evaluar si hay resto de aguijón a través de radiografía, administrar analgésicos, antiinflamatorios y corticoides, se evaluará antitetánica y por último control de infecciones. Y para ir finalizando, lo que marca la diferencia no es la suerte, sino el conocimiento y la respuesta inmediata. Y cada vez que alguien aprende qué hacer, se transforma en un eslabón más de la prevención comunitaria. A lo largo de los años recorrí muchos lugares, ríos, balnearios y comunidades y aprendí que no todo se enseña en los manuales. En cada charla, en cada capacitación, escuchar a la gente del lugar me permitió entender cómo viven y cómo enfrentan sus propias emergencias. Y muchas veces sus experiencias nos ayudan a comprender lo que pasa en el terreno, donde no hay tiempo para pensar, solo para actuar. Por eso, cuando hablamos de emergencias acuáticas o picaduras de raya, no solo llevamos conocimiento técnico, también aprendemos de las comunidades porque ellas son las que conviven a diario con el agua, con la naturaleza y con los riesgos. Capacitar es importante, pero escuchar también salva vidas. Los invito a que se suscriban a esta comunidad y les agradezco a todas las personas que se suscriben amablemente. Este fue otro episodio más del podcast de Emergencias y Urgencias. Seguinos en las redes sociales, comparte este contenido y ayúdanos a difundir la prevención.